Teníamos el enunciado del problema que me decía, un cuerpo de 300 kilogramos se empuja sobre un plano inclinado que forma 43 grados con la horizontal, con una fuerza de 3.500 newton y que el coeficiente de rozamiento con el suelo era de 0,3. Hice un dibujito acá para ver cómo es el plano. Si el enunciado no tiene el dibujo, ustedes pueden hacer este dibujito como quieran, ¿sí? Que suba para allá, así, o que vaya para allá, o sea, como ustedes quieran. Si yo les doy el dibujo, respeten el dibujo que yo les di. Bien, entonces, lo primero que hice fue, con ese dibujito del problema, planteé el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde lo que hice fue escribir la fuerza de roce, la normal, y dibujé el peso, y como el peso no está ni en el X ni en el Y, descompuse ese peso en los dos ejes. Tengo el diagrama. Después lo que hice, como me dieron de dato la masa, calculé el peso. ¿Por qué? Porque necesito el valor del peso para calcular el peso en X y el peso en Y. Una vez que tengo hecho estos dos cálculos auxiliares, me los guardo y voy a plantear la sumatoria de fuerzas. ¿Puedo plantear, si quieren, la sumatoria de fuerzas antes que esto? Sí, mejor, sí, y todo. Planteo sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración porque se mueve en el eje de las X. Miro el diagrama. El diagrama me dice, la fuerza coincide con el X positivo que yo tomé acá. Entonces, esa fuerza es positiva. Y contraria a esa fuerza tenemos la fuerza de roce y el peso en X. Por eso los puse restando los dos. En el eje de las Y, ¿hay movimiento? No. Entonces esa sumatoria es igual a 0. Pero sí hay fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? La normal positiva, el peso en Y negativo. Bien. Eso es igual a 0. ¿De ahí qué sacamos? De ahí sacamos que la normal es contraria al peso en Y. Víctor tampoco ni escucha ni ve. ¿El resto? ¿Siguen viendo y escuchando? Sí, Sí, profe, todo bien. Bueno. Perfecto. Entonces, la normal es contraria, dijimos, al peso en Y, que ya lo habíamos calculado acá arriba. Entonces, como tenemos el peso en Y, tenemos la normal, y como tenemos la normal, pudimos calcular la fuerza de roce. ¿Bien? Y una vez que tengo la fuerza de roce, vuelvo a copiar mi sumatoria de fuerzas en X, la copio abajo, ¿sí? Y reemplacé todos los datos y todo lo que teníamos. La fuerza era un dato, 500 newton, la de roce la calculamos allá abajo, en violeta, menos el peso en X, que lo habíamos calculado acá arriba en verde, masa igual a masa por aceleración. Como lo que quiero es despejar la aceleración, la masa pasa dividiendo para este lado. Resuelven esta resta, y a ese resultado lo dividimos por la masa para obtener la aceleración. Calculamos, la consigna era calcular la aceleración y la fuerza de roce. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Con ese repaso. ¿Dudas surgieron el viernes cuando quieran ponerse a hacer algo? No, profe. Bueno. Esto hasta acá va a entrar en el parcial. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver para el parcial? Vamos a ver fuerzas colineales y fuerzas concurrentes, descomposición de fuerzas concurrentes y lo que vimos de dinámica hasta ahora. Plano horizontal, plano vertical y plano inclinado. Hasta ahí tenemos lo del parcial. Mañana les subo este trabajo práctico, ahora les subo cuando cerramos el video de YouTube para que lo miren de vuelta, por ahí con ese video les va a alcanzar y no van a tener que ver la clase esta, porque es lo mismo. Y cuando mañana les suba el trabajo práctico, lo que les pido es que traten de hacer un ejercicio para el viernes, porque cuando ustedes se pongan a hacer, por ahí surgen dudas. Fíjense que
Lo único que le agregamos a esto, de lo que veníamos haciendo, era que ahora aparece un peso en X y un peso en Y. Y que la normal ya no era igual al peso, sino que es igual al peso en Y. Después el resto se hace todo igual a lo que venían haciendo. Por eso yo les dije, sean metódicos. Si ustedes ya hacen bien desde el principio, por más que esto no lo necesitaban antes, en los primeros ejercicios, si ustedes lo hacen, siempre es hacer lo mismo. Después siempre van a ir haciendo los mismos ejercicios. Le saco una foto esto y lo subo al grupo, ¿sí? Por si alguno necesita o lo quiere ver así completo. Que alguien me pidió, no sé quién era. Bien. Bueno, ahí mandé la fotito del ejercicio que hicimos acá. Traten de hacerlo de vuelta solo, si no pudieron ir siguiendo ¿cómo es? Esperen que me fui de la pantalla completa y me quedé allá abajo. De ir siguiendo el ejercicio con los datos y con la calculadora, como yo les decía, ir sacando todos los cálculos a ver si salen. Odio trabajar calladas, solas. Profe, tengo una pequeña duda. ¿Cómo sacó lo del seno y el coseno ahí abajo? Porque mirando el primer ejercicio que usted había dado anteriormente cuando explicó, Es al revés. está diferente. Claro. En realidad, lo que cambia es el ángulo. Antes nosotros teníamos que como tu plano era sí, el ángulo era este de acá. Ahora nuestro plano es este de acá. O sea, a razón de la trigonometría no nos va a cambiar. Lo que nos cambia es que el ángulo ahora pasó a ser este de acá. O sea, este triángulo que me quedó formado pasó a ser este triángulo. Acuérdate que siempre va a ser la horizontal, ¿sí? Y la hipotenusa. En este caso la hipotenusa, y acá, si vos lo pensás, esta es la horizontal, ¿no? Esta es la hipotenusa y acá tendríamos el que sube para formar este triángulo que sería el de la superficie, ¿no? Y en ese triángulo, acá adentro está metido. La hipotenusa va a ser ahora el peso. Y esa hipotenusa forma el ángulo de 90 grados acá. Entonces el ángulo el alfa, es este que quedó del otro lado, siempre queda con el eje de la sí. O sea, cambió el triángulo de lugar ahora. Para los conceptos de trigonometría no cambian, porque siempre va a seguir siendo el peso en Y. Si usamos siempre el ángulo con la horizontal, siempre el peso en Y con el coseno y el peso en X con el seno. Ah, listo, perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Profe. ¿Sí? Florentina habla. Decime. Recién llegué a mi casa y ahí pude ver lo que me puso en el anotado del trabajo 5. Ajá. Y para no cometer el mismo error en el próximo trabajo, me puso, a ver, ahí lo estoy leyendo. Los pongo así. Me puso, los resultados están bien, pero está mal la forma de escribir la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Bien. Es esto lo mismo que decíamos. Hay que ser ordenado. Sumatoria de fuerzas en X igual a ver si se mueve en el eje de las X, es masa por aceleración. Podría ser que no se mueva en el eje de las X y se mueva en el eje de las Y. Entonces, siempre en el eje en el que se está moviendo es masa por aceleración y el otro es cero, porque nosotros estamos viendo cuerpos que están moviéndose en un solo eje. Entonces, siempre en un eje va a ser masa por aceleración, si está en movimiento el cuerpo, y en el otro va a ser cero. Podría ser que... Puede ser que porque yo ponía, por ejemplo, en vez de poner 0 en FX, ponía la normal es igual al peso, ponía yo.
Sí, No, yo en algún lado, no. Había alguien que yo le puse un 0 al lado porque me ponía sumatoria de fuerzas en I igual, peso igual y ya me calculaba el peso, ¿no eras vos? sí, puede ser. Sí, Ah, sí, sí, lo hacía. bueno, vos ahí estás calculando, vos me decís, sumatoria de fuerzas en I igual, peso igual. Sí, yo entiendo que vos me querés decir que esa normal es igual al peso, pero ese peso igual a masa por gravedad, calculalo aparte. Después hay otros que yo les puse que les taché las sumatorias, alguien que escribió en el Word, que escribía tipeando todo, les taché sumatoria de fuerzas en algunos lugares donde no iban, no me acuerdo quién era, no sé si estará presente ahora. Pero bueno, hay que ser ordenaditos, nada más. O sea, es una cuestión de nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Cada materia tiene su lenguaje y hay que saber escribirlo, y hay que saber decirlo, y hay que saber representarlo. Entonces, hay que respetar el lenguaje de cada una de las materias. Siempre a mí me dicen, pero es lo mismo, Geraldina. Bueno, no, no es lo mismo, porque en física se escribe de esta forma, esto se escribe de esta forma, porque ya vimos que podía ser que la sumatoria de fuerzas en X también sea 0, que las dos sean ceros, tanto en X como en Y. ¿Y qué quería decir eso? O sea, hay una teoría detrás de esto. Entonces, por eso tiene que estar bien escrita